Durante siglos, el relato de Adán y Eva ha sido contado una y otra vez, adaptado, censurado y reinterpretado según las creencias de cada época. Pero muy pocos conocen la existencia de un libro antiguo, escondido por el tiempo y silenciado por el poder, que narra una versión completamente distinta a la que nos enseñaron. Se trata del libro perdido de Adán y Eva, un texto olvidado que revela secretos tan poderosos como peligrosos, y que, según Samael Aungwie, contiene verdades que podrían alterar profundamente la manera en que comprendemos el origen del ser humano, su propósito en la tierra y las fuerzas invisibles que lo rigen. No es solo un relato alternativo, es una advertencia. Este libro no fue excluido por error, sino porque su contenido pone en evidencia aspectos oscuros y luminosos de la humanidad que muchos preferirían seguir ignorando. Dentro de sus páginas se encuentran claves esotéricas sobre la caída del alma, los errores de las civilizaciones antiguas y las consecuencias terribles de no respetar las leyes divinas. No se trata de una historia religiosa más, sino de una guía espiritual camuflada entre símbolos y parábolas que solo aquellos con verdadero anhelo de despertar pueden comprender. Y si lo que conocemos como pecado original fuera en realidad una metáfora de un acto energético que nos desconectó del origen, y si el castigo divino no fuera más que una pérdida de poder espiritual que aún podemos recuperar, este video no es una simple narración de textos antiguos, es una exploración profunda hacia lo oculto, hacia lo prohibido, hacia lo que nadie se atrevió a contarte. Ponte cómodo, abre tu mente y prepárate para mirar el mito más conocido de la humanidad desde un ángulo que puede transformar tu percepción para siempre. La historia que nos contaron sobre Adán y Eva siempre pareció demasiado simple para ser real. Un jardín, una serpiente, una manzana, una desobediencia. Pero cuando uno profundiza en las enseñanzas ocultas, se encuentra con que esta narrativa es apenas un velo que cubre verdades mucho más complejas. En el libro perdido de Adán y Eva, se revela que lo que sucedió en ese jardín no fue simplemente una caída moral, sino una ruptura espiritual. El Edén, en esta interpretación, no era un lugar físico, sino un estado de conciencia superior al que el ser humano pertenecía originalmente. No caminaban por un paraíso terrenal, caminaban en otra vibración, una donde el alma aún estaba unida a su fuente divina. Según estos textos, el pecado no fue comer una fruta, sino desviar la energía creadora hacia fines egoístas. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la dualidad energética, y la serpiente, más allá del símbolo del mal, era en realidad la energía Kundalini, mal canalizada. Esto no es una interpretación nueva, es una enseñanza antigua, que Samael Aungwie explicó con precisión. Cuando el ser humano abusó de su energía creadora, fue expulsado del estado de perfección, no porque un dios se enojó, sino porque vibracionalmente ya no podía sostenerse en esa frecuencia. Este libro perdido habla de cómo, tras la caída, Adán y Eva no vagaron por un desierto físico, sino por una existencia marcada por el olvido de su origen. Fueron invadidos por el miedo, la duda, la separación. Ya no recordaban cómo conectarse con lo divino. Fue entonces cuando comenzaron a ser vulnerables a las fuerzas oscuras que se alimentan del dolor y la ignorancia humana. El relato continúa con detalles profundamente simbólicos. Menciona cómo los hijos del cielo se alejaron, cómo los guardianes de la sabiduría sellaron los portales al conocimiento, y cómo los humanos comenzaron a construir civilizaciones sin alma, guiadas por el deseo, el poder y el ego. Pero lo más inquietante de este texto es que también menciona que hubo intentos por recuperar ese estado perdido. Intentos que fracasaron una y otra vez porque el ser humano no quiso renunciar a sus placeres materiales. Adán y Eva suplicaron volver al Edén, pero la respuesta fue clara. Solo regresarán cuando el fuego interior vuelva a arder con pureza. Es decir, el regreso no es un regalo, es una conquista. Es un proceso individual y voluntario. No basta con creer, hay que transformarse. Este pasaje fue eliminado porque contenía una verdad demasiado directa, que la caída no fue culpa de un demonio ni de un castigo divino. Fue una decisión interna.
y eso implicaría que también somos responsables de nuestra redención. En este libro se señala que cada generación ha tenido la oportunidad de regresar, pero la mayoría ha preferido seguir ciega. La historia se repite y el velo sigue cayendo sobre los ojos de quienes no quieren ver. En este momento, tú estás escuchando esto no por casualidad, sino porque en lo profundo de ti hay algo que quiere despertar. Y es allí donde comienzan las verdaderas transformaciones. Lo que este texto propone no es religión, es revolución interna. Porque si cada uno de nosotros comprende que aún lleva dentro la chispa del Edén, la posibilidad de retorno se vuelve real. No como una utopía, sino como una meta espiritual concreta. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está atrapada en un exilio invisible? ¿Has tenido esa sensación de haber olvidado algo muy importante, como si una parte de ti supiera que no perteneces del todo a este mundo? Comparte tu experiencia, porque este canal es también un espacio de búsqueda, y no estás solo en ella. El libro perdido de Adán y Eva no solo revela el origen de nuestra desconexión espiritual, también expone el inicio de las trampas que nos atan al sufrimiento. Uno de los aspectos más perturbadores de este texto es cómo describe la aparición de entidades que comenzaron a alimentarse de las emociones humanas negativas. No hablamos de demonios con cuernos, sino de inteligencias invisibles que se nutren del miedo, el rencor, la culpa y el deseo incontrolado. Estas fuerzas fueron llamadas por algunos antiguos los vigilantes caídos, y su misión, según este libro, es mantener al ser humano en un estado de ignorancia espiritual para seguir extrayendo su energía sutil. Esto podría sonar a fantasía, pero cuando miramos el mundo moderno, ¿acaso no vivimos sumidos en la ansiedad, el caos, la adicción, el ruido constante? ¿No estamos rodeados de estímulos diseñados para mantenernos desconectados de nuestro ser interior? Esta es una de las claves que Samael Aungui desarrolló en sus enseñanzas. El ser humano moderno ha sido condicionado a vivir hacia afuera, a buscar todo lo que necesita en lo externo, y ha olvidado completamente cómo regresar hacia sí mismo. El libro perdido afirma que esto no es accidental, sino parte de una manipulación muy antigua. Pero aquí es donde comienza a revelarse una de las verdades más incómodas del texto, que aquellos que logran ver más allá de la ilusión son vistos como una amenaza por estas fuerzas. El despertar espiritual verdadero implica romper los contratos invisibles que mantenemos con el dolor, con las costumbres vacías, con las relaciones tóxicas, con todo aquello que nos debilita. No basta con meditar unos minutos al día si nuestra vida está dirigida por la inconsciencia. Este libro dice que la verdadera fe se mide en actos, no en palabras. ¿Y cuáles son esos actos? Silencio interior, observación constante, dominio de la energía sexual, servicio a los demás desde el corazón, humildad profunda. Adán y Eva, tras su caída, comenzaron a recibir mensajes internos. No fueron abandonados, pero si se les impuso una condición, no podrían volver a la plenitud si no transmutaban su sufrimiento en sabiduría. Aquí es donde nace el verdadero camino iniciático. No es un camino fácil. Exige sacrificio, disciplina, renuncia a los placeres vacíos. Pero también promete una dicha que no puede ser explicada con palabras, la dicha de volver a saber quién eres. Este conocimiento fue guardado por siglos en escuelas secretas, en tradiciones que hoy sobreviven en fragmentos. Samael Aungui dedicó su vida a recopilar y actualizar esa sabiduría para los tiempos modernos. Él explicó que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. El ego, el deseo, la ignorancia, la pereza. Son esas fuerzas internas las que impiden que activemos la chispa divina que aún arde en lo profundo del alma. El libro perdido también señala que cada ser humano tiene un momento en su vida donde se le ofrece la oportunidad de recordar quién es. Tal vez ese momento es este. Tal vez este video, esta historia, estas palabras son tu señal. No dejes pasar la ocasión. Porque, como dice el texto, el que oye el llamado y no responde, se encadena un ciclo más al olvido. Ahora te invito a comentar aquí abajo.
¿Qué crees tú que nos mantiene atrapados en la ilusión? ¿Sientes que ya has tenido ese momento de revelación y lo dejaste pasar? Tu experiencia puede ser la chispa para alguien más. Y si esto resuena contigo, suscríbete y comparte este mensaje. Estamos despertando juntos y el tiempo de la verdad ya ha comenzado. En esta tercera parte del libro perdido de Adán y Eva, encontramos una enseñanza tan sutil como poderosa. La batalla espiritual no se libra en el exterior, sino en el templo interior del ser humano. La historia continúa con Adán y Eva enfrentando tentaciones mucho más complejas que el simple fruto prohibido. Hablamos de tentaciones emocionales, pensamientos oscuros, deseos incontrolables, dudas profundas. Según el texto, cada uno de estos obstáculos representa una puerta. Si la persona logra atravesarlas con conciencia, despierta. Pero si se deja arrastrar, cae nuevamente en el sueño de la materia. Samael Aungwie lo explicaba con claridad. Cada pensamiento negativo, cada emoción destructiva, es una entidad viva que se alimenta de nuestra energía. Lo que este libro revela es que muchas de las ideas que creemos nuestras son susurros invisibles, interferencias implantadas desde planos que no podemos ver, pero que constantemente influyen en nuestras decisiones. La clave está en la vigilancia constante del pensamiento. Observar sin reaccionar. Sentir sin esclavizarse. Esa es la verdadera revolución. Conquistar nuestra mente. El texto menciona que, tras la caída, Eva comienza a experimentar visiones. En ellas, observa un mundo alterno donde los humanos caminan como sombras, sin alma, sin rumbo, atrapados en rutinas sin propósito. Esto la aterra, pero también le revela que existe otro mundo, una dimensión superior donde los seres vibran con luz, con amor consciente, con propósito divino. El libro afirma que ese plano no es un más allá, sino un más adentro. Está aquí, ahora, pero solo visible para quienes purifican su percepción. Samael decía que hay que limpiar los 5 centros del ser: el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual. Cada uno tiene su propio veneno, su propio demonio oculto. El libro perdido advierte que si uno de estos centros se desequilibra, la caída es inevitable. Por eso, el trabajo espiritual no puede ser parcial. No basta con leer, con rezar, con meditar ocasionalmente. Hay que encarnar la verdad, transformar cada acción diaria en una ofrenda al espíritu. Vivir despiertos incluso en los detalles más pequeños. Solo así se recupera el paraíso perdido. Una de las revelaciones más impactantes que aparecen en estas páginas es que Adán y Eva no fueron expulsados por castigo, sino por misericordia, porque en su estado caído no podían soportar la vibración del Edén. Su conciencia ya no era compatible. Entonces, el exilio no fue un acto de ira divina, sino una oportunidad para evolucionar, para crecer, para redescubrir lo sagrado desde el dolor. Aquí es donde se revela la paradoja más hermosa. El descenso fue necesario para que el alma aprenda a volar por sí misma. El mensaje oculto es este: no estás roto, estás en proceso. No estás perdido, estás en camino. Tu historia personal tiene sentido, aunque ahora no lo veas. Cada herida es una llave, cada error una señal, pero solo si decides mirarlo desde el espíritu y no desde el ego. Esa es la enseñanza que Samael rescató. El ser humano está llamado a ser un Dios, pero para lograrlo debe morir a todo lo que no es divino dentro de sí, y ahora quiero que tú participes. Comenta aquí abajo: ¿qué centro de tu ser sientes que más necesita equilibrio? ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas en tu camino espiritual? Recuerda que compartir tu experiencia no solo te ayuda a ti, sino que puede despertar algo en otros que están viviendo lo mismo en silencio. Este canal existe para eso, para crear puentes entre almas que están listas para recordar quiénes son. En esta cuarta sección del libro perdido de Adán y Eva, se nos revela uno de los secretos más potentes. La clave de la redención no está en el castigo ni en el remordimiento, sino en la alquimia del alma.
El texto nos habla de un fuego sagrado que vive dormido en el interior del ser humano, esperando ser despertado por medio de la transformación consciente. Samael Aungui identificó ese fuego como la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la Kundalini. Lo más sorprendente es que el libro describe cómo, tras su caída, Eva comienza un proceso interno de purificación. Su dolor se convierte en oración, su llanto en introspección. Ya no se limita a pedir perdón, sino que empieza a buscar sabiduría. A través de esa búsqueda, descubre que dentro de ella habita una chispa del mismo Edén del cual fueron expulsados. La enseñanza es clara: el paraíso no es un lugar físico al que se regresa. Es un estado de conciencia que se reconquista. Este libro perdido enfatiza que la humanidad ha sido engañada al creer que la salvación viene de afuera. El texto advierte que muchas doctrinas han ocultado el poder interior del ser humano, sustituyendo la conexión directa con lo divino por estructuras externas de control. Samael lo denunció en sus obras. El verdadero templo está dentro del corazón. Por eso, la caída de Adán y Eva no es un fracaso, sino el inicio de una búsqueda iniciática. Una invitación a recorrer el sendero de regreso a la luz, pero esta vez con conocimiento, con voluntad y con amor consciente. Una parte profundamente simbólica de esta obra es cuando Adán, al tocar el suelo del mundo material por primera vez, escucha un eco lejano que dice: «Todo lo que veas aquí es ilusión, pero debes atravesarlo para recordar la verdad». Esta frase resume la esencia del trabajo gnóstico. La materia, el cuerpo, el mundo, todo forma parte de una prueba. No para rechazarla, sino para transmutarla. No para escapar de ella, sino para iluminarla desde adentro. Samael enseñaba que el sendero espiritual auténtico es un proceso de muerte y resurrección interior. Morir a los defectos, a los egos, a las programaciones impuestas por siglos de ignorancia. Y nacer a una nueva conciencia, libre de cadenas, conectada al ser. Este libro, lejos de ser un relato antiguo sin aplicación práctica, es una guía viva que describe con precisión el mapa que todos debemos recorrer para liberarnos. Y lo más potente es que señala: no todos despertarán, pero todos tienen el potencial. El texto finaliza con una profecía. Dice que llegará un tiempo en que muchos buscarán la verdad, pero pocos la encontrarán. No porque esté oculta, sino porque no están dispuestos a sacrificarse por ella. No están listos para enfrentar su sombra. Pero también dice que habrá almas valientes, dispuestas a romper el velo. Serán pocas, pero su luz bastará para iluminar a millones. Samael Aungui afirmaba que estos guerreros de la conciencia ya están despertando, y quizás tú que estás viendo este video, eres uno de ellos. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para recordar quién eres? ¿Qué ilusiones te atan? ¿Qué miedos te frenan? Comenta abajo: estoy listo para despertar, si sientes que estas palabras han resonado contigo. Esta simple frase puede marcar el inicio de tu transformación. Que este canal sea un faro y que tus pasos te lleven siempre más cerca de la verdad interior. A lo largo de este recorrido por las páginas ocultas del libro perdido de Adán y Eva, hemos desvelado fragmentos de una verdad que ha estado sellada durante siglos. No hablamos simplemente de un texto antiguo lleno de símbolos y metáforas, sino de una enseñanza viva que nos invita a mirar hacia adentro, a romper con los condicionamientos que nos han sido impuestos y a recuperar la chispa divina que permanece dormida en el fondo del alma. Samael Aungui lo entendió mejor que nadie. Su estudio profundo de las escrituras sagradas, combinadas con su experiencia directa del mundo espiritual, lo llevaron a comprender que la historia de Adán y Eva no es un mito para niños, sino una clave iniciática de alto voltaje espiritual. Cada pasaje, cada palabra, cada símbolo de ese libro tiene un eco en nuestra propia historia personal. Porque todos hemos caído. Todos hemos probado ese fruto del conocimiento, y todos, en algún punto, hemos sentido el peso de la expulsión del paraíso. Pero lo importante no es la caída, sino lo que hacemos después.
Este libro nos recuerda que el sufrimiento puede ser el detonante del despertar, que cada error, cada caída, cada dolor tiene una razón de ser si sabemos interpretarlo con sabiduría, y que dentro del caos más oscuro siempre hay una posibilidad de redención. Las consecuencias terribles que se mencionan en este texto no son castigos divinos, sino los efectos naturales de habernos alejado de nuestro ser. El miedo, la ignorancia, la dependencia de fuerzas externas, todo eso es parte del precio que pagamos por habernos desconectado de nuestra esencia. Pero el mensaje más profundo de este libro es también el más esperanzador. Siempre se puede volver. Siempre hay una puerta abierta. Pero no se abre sola. Se abre con trabajo interior, con sacrificio consciente, con disciplina espiritual, sobre todo, con amor profundo por la verdad. En este punto del video, la pregunta ya no es si el libro es real o simbólico. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que acabas de escuchar? ¿Vas a seguir repitiendo patrones que te alejan de tu propósito? ¿O vas a empezar a caminar, paso a paso, hacia esa versión de ti mismo que ya no necesita máscaras, ni mentiras, ni excusas? La sabiduría ancestral no busca que creas ciegamente, sino que experimentes por ti mismo, que valides lo que resuena contigo, que te atrevas a confrontar tus sombras y liberar tu luz. El libro perdido de Adán y Eva no se encuentra en una biblioteca escondida ni en un templo olvidado. Se encuentra dentro de ti, en tu memoria espiritual, en tu alma. Solo tienes que recordar. Este es el verdadero mensaje que Samael Aun Weor quiso transmitir al hablar de estas enseñanzas. No estás perdido, estás dormido, y todo este conocimiento existe para ayudarte a despertar. No es fácil, no es cómodo, pero es necesario, porque una vez despiertas, jamás vuelves a ser el mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido removió algo dentro de ti, si alguna palabra resonó en lo más profundo de tu alma, es porque estás listo para despertar a una verdad mayor. Este canal no solo comparte información, comparte caminos. Por eso te invito a que te suscribas, actives la campanita y formes parte de esta comunidad que busca, cuestiona y transforma. Déjame un comentario con la frase: estoy listo para recordar mi origen. Quiero leerte. Quiero saber cuántos estamos sintonizando con esta frecuencia oculta y poderosa. Comparte este video con alguien que sientas que también debe escucharlo. Tal vez seas el canal por el cual su alma reciba este llamado. Dale like si te gustó y hazte miembro si quieres apoyar este trabajo espiritual. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén viva la llama del conocimiento interior.